Hola jóvenes, aquí estamos un día más en el canal de reviews, que lo empecé y no volví a subir nada más, pero es que tampoco es que hayan salido muchos discos y muchas cosas últimamente. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar del nuevo disco de Ellie Goulding, Brightest Blue, que ha salido ahora. El último disco fue Delirium, que salió hace 5 años, aunque yo he de decir que no se me queda tan lejos, porque es un disco que he escuchado bastante, entonces me queda bastante más cercano. Entonces luego cuando he visto que me han pasado 5 años ha sido como, wow, el tiempo pasa muy rápido, soy muy mayor. Delirium fue mi disco favorito del año en el que salió, 2015, y es que es un disco súper EDM, bailable, súper guay, súper chulo. Pero ella misma ha dicho que no es un disco que sienta como suyo, es un disco que siente que lo ha hecho como su alter ego, como que ella en realidad esa no es la música que le sale de dentro a hacer, y obviamente pues se nota, escuchando lo anterior, que no es exactamente el camino que Ellie Goulding estaba siguiendo. Yo de lo anterior solamente hemos escuchado los singles, no he escuchado toda la música anterior de Ellie Goulding, porque los discos tienen muchísimas canciones y me da mucha pereza. Algún día los escucharé, lo prometo, pero sí es verdad que se notó un cambio muy grande. En Brightest Blue ella vuelve a sus raíces, ella vuelve sobre todo al intenseo poético que a ella le gusta. Ella es muy intensa, muy artística. Pero ha sacado 2 discos, Brightest Blue y luego otro que se llama Ego. Ahora hablamos de ellos, de todo. En Brightest Blue encontramos el disco que ella quería hacer. Un disco anti-dance en el que hay música muy movidita y tal, pero no es electrónica tan así como Delirium. Pero sobre todo la fuerza de este disco está en las letras, que son súper vulnerables y súper intensas. Encontramos un montón de versos que podrían ser eslogans o un tatuaje que te hicieras, o sea, hay versos que son como muy potentes y muy wow, ¿sabes? Tiene unos sonidos con influencias un poco más R&B, pero también con otros géneros, como por ejemplo soul, jazz, hip hop, tal cual. Y luego por otro lado tenemos Ego, que ya lo he dicho, que es como la continuación de Delirium, ¿no? Como el nuevo disco de ese alter ego de Ellie Goulding que cantaba en eso, que además es Ellie Goulding, Ellie Goulding, ¿sabes? O sea, su mente. Que este es básicamente el disco que la discográfica le ha dicho que tenía que hacer si quería sacar un disco, vaya. Entonces aquí encontramos canciones mucho más comerciales, que son las canciones que han salido como single, para inflar las ventas y que este disco le saliera rentable a la discográfica. Es eso. Y si creéis que es otra cosa, os estáis engañando. Este es un disco que ha hecho obligada para poder sacar Brightest Blue, ¿ok? Luego también otra cosa curiosa es que en Ego todas las canciones, menos 16, son colaboraciones. Y en el otro solamente está ella, no hay ninguna colaboración, porque ella quería que Brightest Blue fuera el disco de su voz, en el que estuviera solo ella. No, momento, sí que hay una colaboración, la del Serpent with Legs esta, o Serpent with Feet, de la primera canción, pero bueno, es como la intro. Y bueno, en sonido ya os he dicho lo que os encontramos, y también me gusta mucho que destaca mucho su voz, que está muy poco editada, excepto en algunos momentos que está muy editada adrede, como para que se note, pero en general es como muy cruda, o sea, escuchas muchas veces sus imperfecciones y tal, sobre todo en algunas canciones la escuchas como muy ronca, tal cual, pero esto le da mucho más carácter intimista al disco, que es lo que quiere tener, ¿no? Porque es un disco, pues eso, muy vulnerable y tal, pero a la vez de ser vulnerable está lleno de poder, porque lo que nos está contando en este disco es como ella ha pasado por tribulaciones, lo que sea y tal cual, para conseguir el estado en el que está ahora, en el que está alegre, feliz, es independiente, está a gusto consigo misma, tiene a su marido y está muy contenta. Y eso es lo que nos está contando en este disco. El álbum empieza con Start, con Serpent with Feet, que acabamos de mencionar, que es una intro de 5 minutos y pico, que empieza así con piano, muy tranquilita, y luego entra una percusión un poco R&B, y también hay samplers muy ambientales de su propia voz. Es una intro muy minimalista, como ya os digo, que nos cuenta lo que nos vamos a encontrar, que es lo que os he dicho ya también. Un disco muy intimista de ella, reflexionando sobre las tribulaciones por las que has tenido que pasar en su vida para llegar a este estado de felicidad en el que está ahora. Y cómo se ha vuelto a encontrar a sí misma, lo cual tiene sentido viendo que el anterior disco fue Delirium, que es un disco del que ahora reniega porque siente que no es ella misma. Tiene una cosa muy curiosa esta intro, que es que luego hacia el final se vuelve como un poco más frenética, así se pone como la percusión mucho más pero en realidad es para llegar a ninguna parte, o sea, se pone como un poco así, pero no va a ningún lado, y eso pues me parece curioso porque es como que dices, te deja con una sensación rara. Power, que es una que ha salido como single, que tiene unos sintetizadores súper chulos que me gustan un montón, habla sobre la superficialidad de las relaciones de hoy en día con el tema de las redes sociales y tal, aunque mira, yo creo que las relaciones han sido superficiales siempre, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora se nota mucho más porque la gente lo pone en Instagram, pero bueno, los boomers pues quieren echarle la culpa a Instagram y tal. No, queridos, habéis sido superficiales toda la vida, no os creáis vosotros intensos. Y nos habla sobre alguien que está con ella, pero no por las buenas razones, sino que simplemente está con ella porque quiere tener un objeto que poseer, que es ella en este caso, ¿no? How deep is too deep. Que nos habla sobre estar en una relación con alguien que cuando se pone serio dice, wow, 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 esto
está calando mucho, hay que cortar, y la deja. Lo cual puede estar causado por ir por ahí buscando relaciones simplemente por estar en una relación, forzando las cosas, quiero decir. Entonces, pues cuando fuerzas las cosas, normalmente acabas metido en relaciones que no son profundas, que no están bien arraigadas, porque te has metido simplemente por meterte. Entonces es normal que al final acaben las cosas mal, ¿no? Llegamos al primer interludio del disco, que hay varios. Cian, ¿no? Como el color azul, que pega mucho con el título, tal. Que es un interludio que está funcionando en realidad como intro en la siguiente, y que está construido con unos vocals muy graves, o sea, están como pitcheados para abajo, con unos sintetizadores y unos sampleos de su propia voz, que le dan así como un toque así como muy de grandiosidad. Y lo que está haciendo aquí es intentar como dar sentido a toda su vida y todo su pasado y cómo esto le ha traído a ser la persona que es ahora, que es de lo que nos habla en la siguiente canción, que es Love I'm Given, que suena como muy Imagine Dragons, así como toques muy soul, como muy pum, chin. No sé, suena muy Imagine Dragons y como muy rock, ¿vale? Y como os digo, sigue con esta reflexión de cómo los errores que he ido cometiendo, lo que sea, me han convertido en la persona que soy ahora. Pero ahora mismo, yo que estoy con mi marido, tal no sé qué, tengo muchas experiencias del pasado, le he hecho mucho daño a la gente, tal y cual no sé qué. Eso no lo puedo cambiar, no puedo cambiar mi pasado, pero sí que puedo cambiar la persona que soy ahora mismo. Y este amor que tú me estás dando, que es diferente al amor que me han dado otras veces, es una cosa que me está ayudando a cambiarme a mí misma a mejor. Porque cuando cambia la manera en la que la gente te trata y cuando cambias la manera en la que tú te tratas a ti misma, te das cuenta de muchas cosas. New Heights, que es como muy R&B, soul, a mí me recuerda mucho a una canción de Kehlani, por ejemplo. Además su voz también me recuerda mucho en esta canción a Kehlani. Es como una revelación, es darte cuenta de que has alcanzado un estado en el que eres independiente, que no necesitas a nadie y que estás a gusto y feliz contigo misma. Tras salir de una relación en la que pues te estaban minando, no estabas a gusto y lo que sea, has sido capaz de vivir por ti misma sin necesitar a nadie. Entonces estás alcanzando un estado más alto todavía de lo que podrías haber alcanzado. O sea, estás como en el siguiente escalón. All to Myself es otro interludio que arrastra la melodía del anterior, de New Heights, pero de una manera como mucho más dreamy, y tiene sentido que vaya arrastrando la melodía porque está hablando de quererse a sí misma, que es de lo que nos hablaba en el anterior, ¿no? Y tras quererse a sí misma y tal, llega a Woman, en la que reafirma su womanhood. No tenemos una palabra en español para decir womanhood, porque feminidad, ¿no? Pues eso es femininity. Bueno, esta es la baladota del disco, ella con el piano y su voz y poquito más. Esta es la canción en la que os digo que su voz se escucha como muy ronca, pero le da como mucho poder, porque es como si te lo estuviera cantando al oído. Me encanta un montón, o sea, me gusta muchísimo. Me encanta un montón, en fin. Y en esta canción pues está explorando su papel y cómo ella es mujer en el mundo y también en la industria de la música y en su propia vida y tal, porque hay muchas maneras de ser mujer, hay tantas maneras de ser mujer como mujeres hay. Pues aquí ya está explorando su manera de ser mujer. Y bueno, pues lo que nos cuenta es que ella es una mujer valiente, luchadora, muy intensa, que se preocupa por la gente de su alrededor, tal cual, pues ella se está celebrando a sí misma como ya hacía el anterior, ¿no? Una oda a mí misma, pues aquí continúa con esa oda. Tights, que es una de las más movidas del disco y que es que no tiene más pretensión que ser eso. Ella misma lo ha dicho, esta es una canción que es la canción más dense del disco, pero en realidad no es una canción dense, pero bueno, es como que va por ahí, pero sin querer ser ello, y tiene una letra que no es sobre nada, ni tiene intensidad, ni nada, o sea, es una letra muy poco profunda, en la que simplemente es para que tú disfrutes esta canción y bailes, ya está. Y está muy chula la canción, ¿eh? Suena muy guay y consigue lo que quiere, que es que además lo que suena, lo de que suena por abajo, es ella diciendo quita los codos de la mesa. Otro interludio más, Wine Drunk, que es como un diálogo interno que tiene ella consigo misma después de haber estado bebiendo y tal, que dice que es muchas veces como se le ocurren cosas para escribir las canciones. Y que nos mete en Bleach, que es una canción a voz y guitarra que luego va subiendo de intensidad, y en la que habla sobre intentar borrar a un ex de tu cabeza y de tu pasado como si nunca hubiera existido, ¿no? Como que lo largas con lejía, ¿no? Bleach. Lo cual, pues bueno, esto no es lo mejor para una persona, porque no puedes borrar totalmente de tu vida a una persona que ha sido parte de tu vida, ¿no? No puedes coger un trozo del cerebro y quitártelo. Lo que tienes que hacer, lo que sería más sano, sería aprender a vivir con esos recuerdos, pero ser capaz de vivir hacia el futuro a gusto, ¿no? Y llegamos a Flax, que si no recuerdo mal es la primera que escuchamos de este disco, ¿no? Que es otra vez sobre no poder superar del todo a un ex. En este disco habla más canciones de exes que de su propio marido. No sé si luego en el siguiente hablará de su marido. Aquí lo que hace es pues seguir fantaseando con cómo sería su vida si hubieran seguido juntos. Lo cual es como que engaña un poquito a tu cerebro por un momento, ¿no? Porque es como, no va a ser posible, pero te da como durante un ratito como un poco de alivio. Pero en realidad es falso, entonces al final es malo para ti, entonces deberías dejar de hacerlo, ¿me entiendes? Es bastante bonita, la melodía me gusta mucho porque Ellie Goulding sabe hacer melodías muy chulas y está guay la canción.
Y terminamos lo que es Brightest Blue con la canción que le da título, Brightest Blue, que es otra canción muy larga, también creo que son 4 minutos y pico, 5 minutos, que es como súper grandiosa, así con unos coros y tal que tiene, y es como muy orgánica, pero a la vez es muy electrónica. Y que es el concepto del disco, del que ya hemos hablado, el llegar a un estado de confort y equilibrio contigo misma, que incluso aunque haya problemas, que recordad que el color azul se suele asociar a la tristeza y tal, pues esta tristeza que tú puedes tener en algún momento de tu vida como estás ahora mismo, es tan clara y tan brillante que no es ni azul, ¿sabes? O sea, es un azul tan brillante que ya no es azul. ¿Por qué? Porque estos problemas o lo que sea no te afectan de la misma manera que te afectaría si estuvieras peor, ¿sabes? Tomártelos de tal manera que en realidad dejan de ser problemas. ¿Me explico? Y bueno, pues eso es Brightest Blue, pero vamos a hablar de Ego también, por supuesto. Que ya hemos dicho que es la parte comercial de este disco, lo que han sacado para que el disco sea rentable y tenga números un poquito grandes y tal, y decirle a Ellie Goulding, oye, que has hecho canciones pop muy famosas y que has tenido mucho éxito, por ejemplo, Love Me Like You Do, así que no puedes venir ahora de intensa, de indie y de cantautora. Tienes que sacar unas canciones que vendan y nos den dinero, y estas son esas canciones. Y todas las canciones que hay aquí en esta parte del disco a mí me gustan bastante. De hecho, si me dieran estas canciones, todas las del disco, sin decirme de quién son y tal, me iría primero a escuchar estas últimas. Pero si es verdad que no le pegan nada a Ellie Goulding, o sea, estos así sonidos así tan traperitos y tal, no le pegan, es que no le pegan, se nota un montón que ella se siente mucho más a gusto con las canciones de Brightest Blue que con estas, pero bueno, aquí están y vamos a hablar de ellas. Bueno, el disco empieza con una intro, que es una apertura que se llama Overture, obviamente, que, bueno, es una instrumental que nos va introduciendo en Worry About Me, con Black Bear, que es una canción que es muy Thank You Next de Ariana Grande, ¿no? Así con toques traperos y tal, y que nos habla sobre estar tan a gusto y que de repente te llama tu ex en plan, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y dices, pero déjame en paz, o sea, ¿qué haces? O sea, estoy tan a gusto, de repente vienes, ¿qué estás intentando? ¿Intentas volver a mi vida? ¿Intentas que yo no sea capaz de superarte aunque tú sigas con otra, pero quieres seguir teniéndome ahí atada, tal? ¿Qué es lo que intentas? ¿Cuál es tu intención? Olvídate de mí, déjame en paz. Slow Grenade con la UF, que es una canción que desde que ha salido estoy obsessed con ella, me gusta un montón, y que nos habla sobre saber que la relación se está yendo a la mierda, pero no saber pararla, aunque ya sabes que cuando se acabe, porque se va a terminar, te lo va a hacer pasar muy mal y lo vas a pasar fatal, pero no quieres pararla todavía. Y sabes, y estás viendo la leche, estás viendo la pared contra la que te vas a estampanar, pero no quieres pararla antes de tiempo, ¿me entiendes? Close to Me, que es de Ellie Goulding y Diplo feat. Sway Lee, que nos habla sobre una relación que está súper bien, que están súper contentos, felices, todo el mundo les tiene envidia, tal cual, y bueno, son the shit. Boom, 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 vamos. Couple Goals. Hate Me con Juice WRLD, que descanse en paz. Es muy hip hoppy, tiene una letra como muy irónica, hablando otra vez a un ex, como diciéndole, sí, tú ahora haz como que te caigo mal, que te arrepientes de haber estado conmigo, que soy muy mala, que no sé qué, no sé cuántos, pero bien que estabas aquí conmigo cuando estabas conmigo, majo, y bien que sé yo que no te me puedes quitar de la cabeza, porque si todavía sigues hablando de mí, quiere decir que todavía estás todo el día pensando en mí, así que mira a ver. Y luego la última canción del disco, que no está en la versión física porque la han metido solamente en la digital, en el último momento la han metido el día antes de salir, obviamente para inflar las ventas, es 16, que es la única de toda esta parte que no tiene features, que está ya sola, como hemos dicho al principio. Y es que es una canción que en realidad es súper popera y que no pega absolutamente ni en Brightest Blue ni en Ego, o sea, no pega nada con ninguna de las canciones de todo el resto del disco. Es una canción que suena como ya un poquito pasada de moda, suena hace ya unos añitos y que nos habla sobre recordar con melancolía nuestra adolescencia y tal, ¿no? Ojalá pudiéramos actuar ahora como actuábamos cuando teníamos 16 años, que éramos mucho más aventureros, mucho más atrevidos, no sé qué, no sé cuántos, pero ahora tenemos una vida mucho más cuadriculada, estamos mucho más ocupados, no tenemos tiempo, tal y cual, tal, es algo muy típico. Y bueno, pues ya está, esto es Brightest Blue y Ego de Ellie Goulding, que la primera vez que yo escuché este disco tuve un problema, y es que, como yo el único disco que me he escuchado entero de Ellie Goulding es Delirium, sabía que no iba a ser un disco como Delirium, pero no sé por qué, aun sabiéndolo, sí que me esperaba algo que tirara un poco más a Delirium. Mi problema mío solo. Entonces la primera vez que lo escuchas te quedas en plan, yo. Pero luego la segunda vez que lo escuchas, ya sabiendo lo que es, te gusta mucho más. Y yo, cada vez que lo escucho, me lo he escuchado varias veces para preparar el vídeo y tal, cada vez que me lo escucho me gusta más. Las melodías están muy guays, las canciones, aunque empiecen calmaditas, porque la primera vez que lo escuchas te da la sensación de que es un disco en el que no hay movimiento, que no hay canciones bailables tal y cual, pero no es así. En realidad hay muchas canciones que empiezan calmaditas, pero que luego al final van creciendo mucho y vale, no son las típicas canciones bailables, EDM y tal, que yo suelo escuchar o que suenan en la radio o lo que sea, pero sí que son canciones que te pueden mover y igualmente te pueden mover de otra manera, o sea, tampoco tienes que ponerte a bailar y mover el culo, sino que tienen otra fuerza que es diferente y tienen mucha de esa fuerza. Anyways, entonces sí que me gusta el disco, me gusta bastante. Una vez que ya te quitas
todos los prejuicios y todas las expectativas que tenías, si es que tenías las mismas expectativas que yo, que eran expectativas irrealistas, porque es que se sabía que no iba a ser así. Sobre todo, ya os he dicho, el punto fuerte del disco son las letras. Ya os he dicho que hay muchos momentos que podrían convertirse en un tatuaje, que te tatúes aquí, y eso me gusta mucho también, porque me gusta que los discos tengan como momentos memorables que se te quedan en la cabeza y que digas, jo, y que te quedas dándole vueltas a esa letra. Y bueno, pues eso, que me gusta mucho también que sea un disco que sea de poder individual, como diciendo, es que mira qué contenta estoy y qué a gusto estoy con mi vida ahora mismo, pero que a la vez sea muy vulnerable, porque te habla de cosas que evidentemente nadie es nunca feliz al 100%. Siempre vas a tener alguna cosa de ahora o del pasado que te va a atormentar un poquito, obviamente como a todo el mundo. Entonces no tiene ningún problema en mostrar todas esas cosas, hablar de esas cosas, a lo mejor hablar de que ha tenido algún problema con la bebida, o lo que sea, o de que me he perdido a mí mismo en algún momento, pero ahora me he encontrado y tal cual, lo cual no resta al empoderamiento que hay en el disco, sino que además suma, porque el ser vulnerable te da mucho poder, y eso está súper guay. O sea, no es un disco que sea soy la ama, sino que es mucho más real, porque es no soy la ama, pero mira todo lo que he luchado para llegar hasta aquí y mira qué a gusto estoy ahora y qué contenta estoy. Así que nada, babies, que eso es todo lo que os quería decir, que si habéis escuchado el disco me comentéis qué os ha parecido, cuáles son vuestras favoritas, cuáles os gustan menos, tal y cual y tal, todas esas cosas. Que os suscribáis a este canal de reviews si queréis estar atentos de las reviews que vaya haciendo, de todos los discos que me vaya escuchando, tal y cual. Estoy pensando hacer de vez en cuando de canciones, pero todavía lo tengo pensado, así que bueno, a lo mejor hacemos algún vídeo hablando de canciones y tal. Entonces bueno, así pues estáis al día de la música que yo voy escuchando y podemos descubrir y hablar y discutir sobre toda la música que vayamos escuchando y tal, juntitos y juntitas, ¿ok? Que me sigáis en las redes sociales también para no perderos absolutamente nada, que le deis a la campanita para no perderos ninguna review y todas esas cosas que digo siempre y que ya está. Que nos vemos en el próximo vídeo, chao.